Buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros somos el Grupo 5, que en esta oportunidad presentaremos un documental que trata acerca de ¿cuáles son los factores de riesgo y factores protectores en la adolescencia? Pero antes de empezar, debemos saber que en esta etapa de adolescencia, algunos de los adolescentes presentan malas conductas, que son aprendidas ya sea de aspectos familiares, personales y sociales, mientras que otros chicos buscan o aprenden un medio de protección para no ser parte de estos comportamientos. Todas estas conductas son ocasionadas por los factores de riesgo y factores de protección que están en los adolescentes. Es por esto que en este documental se hablará acerca de los conceptos y estadísticas para que tanto adolescentes como sus padres puedan identificar estas conductas y logren no aprenderlas. Seguidamente, se realizó una entrevista a un adolescente sobre ¿sabes cuáles son los factores de riesgo en la adolescencia? Asimismo, también se mostrará una intervención de un especialista. A continuación tenemos a nuestro entrevistado. Su nombre es Sebastián y nos va a contestar la siguiente pregunta. Sebastián, ¿sabes cuáles son los factores de riesgo durante la etapa de la adolescencia? Sí. ¿Podrías indicarnos cuáles son o cuáles conoces tú? Lo que conozco son el desbande, la drogadicción, el consumo de las drogas y eso, ¿sí? Y cómo se llama, de tomar, ir a tonos, a robar perros para que con eso se ayuden para robar a la gente, matar a gente cuando no le hace nada, cuando roban, y ya, pues, y eso. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Celada y frente a la pregunta de qué es un factor de riesgo, bueno, los factores de riesgo son un conjunto de factores psicosociales que pueden afectar desde el punto de vista externo a las personas. Y las personas, bueno, nos volvemos vulnerables frente a esas circunstancias, que de repente por falta de recursos personales somos más susceptibles a estos factores de riesgo. Todos estamos sumergidos en factores de riesgo. La adolescencia es una etapa de cambios físicos, psicológicos, sociales. Y si el adolescente no está empoderado en ese proceso de entendimiento, por falta de información, desconocimiento, es más factible ser susceptible a factores de riesgo, como vandalismo, delincuencia, a nivel sexual, como embarazos no planificados, que en Perú es un índice alto, dificultades para tomar una decisión vocacional, en fin, que son factores sociales que pueden ocurrir. Si a esto le suman familias disfuncionales, demás aspectos, termina generando en el adolescente un sinnúmero de afectaciones que podemos ver desde problemas de adicciones, problemas a nivel de sexualidad, de no tener un plan de vida, tomar decisiones inadecuadas, en fin. Entonces, los factores de riesgo siempre están presentes. ¿Cómo afecta a cada adolescente? Eso varía en función de la capacidad de manejar estas alternativas y también de la afectación o el nivel de resiliencia que puede tener un adolescente, ¿no? Claro. Okay. Muchas gracias. Factores de riesgo. Se considera un factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. La adolescencia es una etapa muy crítica, puesto que los adolescentes son sometidos a cambios en el desarrollo físico, psíquico y social. Acá tenemos algunos de los factores de riesgo y tenemos los datos estadísticos. Según los datos estadísticos tomados en Brasil en el año 2018, el bullying es el riesgo que encabeza a los adolescentes. Este representa el 51% y seguido de ello viene con lo que viene a ser la violencia y el consumo de drogas, que simboliza el 48 y 47% respectivamente. Luego de estos vienen los riesgos como conducta sexual inadecuada, autolesiones, pandillas y actos delictivos, que juntos figuran alrededor del 25%. Y por último, y no menos importante, encontramos al consumo de drogas, que representa el 15%. Tal y como hay factores de riesgo, también se tienen los factores protectores, por lo que de igual manera se preguntó al mismo adolescente, ¿sabes cuáles son los factores protectores? Y seguidamente también se obtuvo la respuesta de un especialista.
Luego de conocer los factores de riesgo durante la adolescencia, te hago la siguiente pregunta. ¿Sabes cuáles son los factores de protección durante esta etapa? ¿O cuáles conoces tú? Lo que conozco es, pues yo tengo el apoyo de mis padres, de mis primos, de mis primas, de mis tíos, de mis amigos, de mi suegra, de mi flaca, y eso. Ok, muchas gracias por tu participación. Bueno, en relación a los factores protectores, son los recursos personales que tiene una persona. En este caso, los adolescentes, como están en un proceso de desarrollo, requieren que el entorno social pueda brindarle esos factores protectores. Estos están en el marco de un buen empoderamiento personal, habilidades sociales como la autoestima, la comunicación, el plan de vida, toma de decisiones, manejo de emociones, y todos estos recursos, un adolescente lo desarrolla, se convierte en un factor protector para que cuando esté frente a un contexto de riesgo, tenga recursos para poder enfrentarlos. Entonces es importante el rol de la educación, de los medios de comunicación, de los padres de familia, para poder sostener y fomentar un sinnúmero de factores protectores en adolescentes, que son recursos personales que ellos y ellas tienen que desarrollar para poder hacer frente a estos contextos, ¿no? Que en general son habilidades sociales, pero también a nivel macro también, ¿no? Una estabilidad económica, buena alimentación y demás cosas que la familia tiene que dar como soporte también a ellos, ¿no? Claro. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Por otro lado, ¿qué se quiere decir de los factores de protección? Se dice que el factor de protección son las características detectables en un individuo que favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación en la salud y que pueden afrontar los efectos posibles de los factores de riesgo, por lo tanto, reduce su vulnerabilidad. Aquí logramos identificar algunos factores protectores. El Ministerio de Salud, MINSA, informó que, según la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes realizada en el Perú por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, determinó que 93 de cada 100 estudiantes que tienen entre 13 y 15 años no consumen productos de tabaco. Esto equivale a decir que aún no fuman. Por otro lado, un estudio realizado en el centro poblado de Guayobamba, Cajamarca, dio a conocer en el año 2020 los siguientes datos. El 37,1% de los adolescentes pertenecen a una familia funcional, es decir, tiene una buena confianza y comunicación con sus padres y hermanos. Y por último, el 35,7% de la población adolescente manifestó no haber iniciado su vida sexual. Seguidamente tenemos en las conclusiones. Tenemos dos conclusiones importantes. La primera es que los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas, mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. La segunda conclusión importante es que algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos en la adolescencia, como lo es la presión de grupo en el colegio. Como reflexión tenemos un mensaje de Golem. En el 2014 dijo que hoy en día es un aprendizaje contar con la habilidad de hacer una pausa y no actuar con el primer impulso, ya que de ello depende el hecho de tomar buenas decisiones. Finalmente, conozcan a mi grupo de trabajo. La primera tenemos a Belén, a Kevin, a Zuleika, a Mayra, quien les habla, y Diana. Y por último tenemos nuestras referencias. Muchas gracias.